¿Estás cansado de luchar solo y no ver resultados? Bruce Lee transformó su soledad en dominio absoluto. Y hoy te revelo los 6 secretos que lo hicieron triunfar sin depender de nadie. Si quieres dejar atrás el miedo al fracaso y conquistar tu maestría personal, quédate hasta el final. Esto cambiará todo. Vamos directo al punto. Prepárate para dominar tu jornada solitaria. ¿Está listo? Empecemos. Secreto 1. El poder del silencio. El arma invisible de Bruce Lee. En un mundo donde el ruido constante parece ser la norma, donde las redes sociales premian a quienes gritan más fuerte y donde la atención se ha convertido en la moneda de cambio más valiosa, existe una lección olvidada que Bruce Lee dominó como pocos: el verdadero poder del silencio. Imaginen por un momento las salas de entrenamiento de Hong Kong en los años 60, mientras otros maestros alardeaban de sus técnicas y proclamaban su superioridad. Un joven Bruce Lee observaba, escuchaba y absorbía. No era el más ruidoso de la habitación, pero sin duda era el más letal. Su filosofía era clara: el silencio es la fuente de gran fuerza. En nuestra sociedad actual, el easy touching escenario parece favorecer a quienes hacen más ruido. Los ejecutivos que hablan más en las reuniones suelen ser percibidos como más competentes, aunque sus ideas carezcan de sustancia. Los influencers que crean más controversia obtienen más seguidores. Los políticos que hacen las promesas más escandalosas capturan más titulares. Es como si el volumen determinara el valor. Pero esta dinámica crea un grave problema. Mientras todos compiten por ser escuchados, nadie está realmente escuchando. Y es precisamente en este caos de voces superpuestas donde Bruce Lee encontró su ventaja estratégica. El silencio de Bruce no era pasivo ni débil. Era una herramienta activa, un arma afilada que utilizaba con precisión quirúrgica. Mientras sus oponentes revelaban sus intenciones, estrategias y debilidades a través de palabras innecesarias, Bruce acumulaba información vital. Mientras otros desgastaban su energía en conversaciones triviales y afirmaciones grandilocuentes, él conservaba la suya para el momento decisivo. Esta disciplina del silencio se manifestaba en cada aspecto de su vida. En sus entrevistas respondía con palabras medidas y precisas. En sus peleas no malgastaba energía en intimidaciones o insultos previos. En sus entrenamientos no necesitaba anunciar sus logros. Su filosofía era clara: no anuncies tus movimientos, ejecútalos. La tensión entre este enfoque y las expectativas sociales es evidente. En un mundo que premia la extroversión constante, el silencio estratégico puede parecer incómodo, incluso sospechoso. Aquellos que practican esta disciplina a menudo son malinterpretados. Sin embargo, mientras los habladores están ocupados buscando validación externa, los observadores silenciosos están construyendo algo mucho más valioso: conocimiento, estrategia y poder interno. El punto culminante de esta filosofía se revela cuando entendemos que el silencio no es solo ausencia de ruido, sino presencia de poder concentrado. Es como el momento justo antes de que Bruce lanzara su famoso One Inch Punch, una aparente calma que contiene dentro de sí una fuerza devastadora, lista para ser liberada en el momento preciso. La transformación que ofrece esta filosofía es profunda. Cuando dejamos de competir por atención y comenzamos a cultivar el silencio estratégico, nos convertimos en lectores de situaciones, detectores de mentiras, estrategas superiores. El silencio nos permite distinguir entre información valiosa y simple ruido. Nos da el espacio mental para procesar lo que otros no ven. En términos prácticos, esto significa desarrollar la capacidad de estar presente en una conversación sin la compulsión de dominarla. Significa observar las dinámicas de poder en una habitación antes de revelar nuestra posición. Significa reconocer que, como Bruce Lee solía decir, el enemigo que conoce tus límites es menos peligroso que el que no los conoce. El camino del silencio no es fácil ni rápido. Requiere disciplina y paciencia. Pero como Bruce Lee demostró, sus resultados son innegables. No se trata de volverse invisible, sino de controlar conscientemente cuándo y cómo manifestarse. Y mientras cultivamos este silencio estratégico, en nuestra vida surge una pregunta fascinante: ¿cómo logró Bruce Lee separar sus emociones personales de sus decisiones estratégicas? Porque el verdadero maestro del silencio también debe dominar algo igualmente poderoso: la indiferencia estratégica, ese desapego emocional que le permitía mantenerse centrado mientras otros perdían el control. Secreto 2. La arte de la indiferencia estratégica. El desapego emocional de Bruce Lee. En las profundidades de la psicología humana existe una paradoja que Bruce Lee comprendió mejor que nadie.
Cuanto más desesperadamente buscamos la aprobación de los demás, menos respeto recibimos. Es una verdad incómoda que muchos prefieren ignorar, pero que transforma radicalmente a quienes tienen el valor de aceptarla. El ser humano contemporáneo vive en una constante búsqueda de validación externa. Las redes sociales han amplificado esta necesidad hasta límites insospechados. Contamos los me gusta, analizamos cada comentario y modificamos nuestro comportamiento para agradar a audiencias que en realidad apenas nos conocen. Esta dinámica no es nueva, sino que ha existido desde tiempos inmemoriales. La necesidad desesperada de ser aceptado, comprendido y amado. Pero aquí surge el conflicto fundamental. Esta búsqueda constante de aprobación nos esclaviza. Nos convierte en marionetas cuyas cuerdas son manejadas por las opiniones ajenas. Comenzamos a autocensurarnos, a diluir nuestras verdades, a comprometer nuestros valores. Perdemos nuestra autenticidad en un intento desesperado por ser queridos. Y en ese proceso, paradójicamente, perdemos también el respeto de aquellos cuya aprobación buscamos con tanto ahínco. Bruce Lee enfrentó esta realidad desde muy joven. Como chino en América, como innovador en un mundo de tradiciones marciales rígidas, como filósofo en un ambiente que esperaba solo acción de él. En cada paso de su camino se encontró con personas que esperaban que se conformara, que se adaptara, que pidiera permiso para existir en sus propios términos. La presión aumentaba con cada éxito. Los estudios cinematográficos querían controlarlo. Los maestros tradicionales lo criticaban. Los medios intentaban encasillarlo. Y aquí es donde la genialidad psicológica de Bruce Lee comenzó a manifestarse. Cuanto más intentaban atraparlo emocionalmente, más inaccesible se volvía. No por arrogancia, sino por claridad estratégica. El momento decisivo en la comprensión de esta dinámica llegó cuando Bruce Lee adoptó una máxima que muchos considerarían maquiavélica. Es mejor ser temido que amado cuando no se pueden ser ambos. Esta frase, a menudo malinterpretada, no promueve la crueldad sino la autosuficiencia emocional. No significa ser cruel, sino reconocer que el respeto duradero no proviene de la constante disponibilidad y complacencia. Observen con atención sus entrevistas. Bruce nunca suplicaba aprobación. Nunca modificaba sus opiniones para agradar al entrevistador. Mantenía siempre un núcleo emocional inaccesible, una reserva interior que nadie podía tocar sin su permiso. Esta distancia psicológica, esta indiferencia estratégica, no era una pose sino una herramienta. Los resultados fueron evidentes. Mientras más inaccesible emocionalmente se volvía, más lo perseguían. Mientras menos buscaba validación, más respeto generaba. Es como si hubiera descubierto una ley física de las relaciones humanas. El valor percibido de una persona es inversamente proporcional a su necesidad de aprobación. ¿Qué podemos aprender de esta paradoja? La indiferencia estratégica no significa ser frío o insensible. Bruce Lee era intensamente apasionado y profundamente comprometido con sus seres queridos. Lo que significa es desarrollar la capacidad de discernir a quién le otorgamos acceso a nuestras emociones, a quién le permitimos influir en nuestras decisiones y de quién valoramos realmente la opinión. En términos prácticos, esto implica aprender a soportar la incomodidad del silencio, a resistir la urgencia de explicarse constantemente, a entender que no todas las críticas merecen una respuesta, a comprender que algunos puentes están destinados a quemarse, no a repararse, y sobre todo a reconocer que la capacidad de alejarse emocionalmente de situaciones tóxicas no es crueldad, sino autopreservación. La transformación que ofrece este enfoque es profunda. Comenzamos a operar desde un centro de gravedad propio, no desde las expectativas ajenas. Nuestras decisiones ganan claridad porque ya no están contaminadas por el deseo de complacer. Y paradójicamente generamos más respeto y admiración, genuina precisamente porque ya no la buscamos desesperadamente. Bruce Lee lo expresó con simplicidad. No pido que me quieran con dulzura, pido que me entiendan. Y si no me entienden, entonces al menos que me respeten desde lejos. Esta frase encierra la esencia de la indiferencia estratégica. No es necesario ser amado por todos, pero sí es fundamental ser respetado, aunque sea a distancia. Y mientras dominamos este arte del desapego emocional estratégico, surge una pregunta inevitable. Si la indiferencia estratégica nos protege emocionalmente, ¿qué ocurre cuando necesitamos protegernos físicamente sin revelar nuestra verdadera fuerza? Aquí es donde Bruce Lee desplegaba otra habilidad fascinante. El poder de la invisibilidad, la capacidad de ocultarse a plena vista como un dragón entre las nubes, visible solo cuando decide atacar. Secreto 3. El poder de la invisibilidad, la estrategia del dragón oculto.
En un mundo dominado por pantallas, likes y seguidores, existe una contradicción fascinante. Mientras todos luchan desesperadamente por ser vistos, los verdaderos maestros del poder han descubierto que la invisibilidad estratégica es el arma más poderosa. Bruce Lee, considerado por muchos como el artista marcial más influyente de todos los tiempos, comprendió esta paradoja mejor que nadie. Vivimos en una era donde la visibilidad parece serlo todo. Las redes sociales han creado una economía de la atención donde el valor personal se mide en seguidores, donde cada momento íntimo debe ser documentado y donde el reconocimiento instantáneo se ha convertido en la nueva moneda social. La necesidad de ser visto, admirado y validado se ha transformado casi en un instinto primario. Sin embargo, esta obsesión colectiva con la visibilidad encierra un peligro que Bruce Lee identificó décadas antes de la llegada de Instagram. Cuanto más visible te vuelves, más vulnerable te tornas. Cada publicación, cada opinión, cada logro exhibido públicamente no solo atrae admiración, sino también escrutinio, imitadores y adversarios. Como solía decir Lee, el bambú que se dobla es más fuerte que el roble que resiste, sugiriendo que la flexibilidad y la capacidad de pasar desapercibido pueden ser ventajas superiores a la rigidez visible. El conflicto se intensifica cuando comprendemos que la visibilidad constante nos convierte en seres predecibles. Los oponentes estudian tus movimientos, anticipan tus reacciones y eventualmente aprenden a neutralizar tus fortalezas. Bruce Lee enfrentó este dilema cuando comenzó a ganar fama. Cuanto más conocido se volvía, más personas analizaban su estilo, intentaban copiarlo o desarrollar contramedidas específicas. Su respuesta fue brillante. Comenzó a entrenar en privado, desarrollando técnicas que nadie había visto, refinando movimientos que ningún oponente podía anticipar. Las complicaciones aumentan exponencialmente en nuestro mundo hiperconectado. Cada vez que exhibimos nuestras capacidades, estrategias o recursos, estamos entregando información valiosa a competidores potenciales. Cada vez que anunciamos nuestros próximos movimientos en redes sociales, estamos sacrificando la ventaja de la sorpresa. Y paradójicamente, cuanto más exponemos nuestros éxitos, más expectativas generamos, creando una presión constante que limita nuestra libertad creativa y estratégica. La revelación contraintuitiva que Bruce Lee comprendió es que el verdadero poder no reside en ser el centro de atención, sino en controlar estratégicamente cuándo ser visible y cuándo permanecer en las sombras. El dragón más peligroso no es el que ruge constantemente anunciando su presencia, sino el que permanece oculto hasta el momento preciso del ataque. Como dijo Lee, sé como el agua, amigo mío, adaptable, sin forma definida, capaz de fluir, inadvertido hasta que decide convertirse en una fuerza imparable. Esta estrategia se manifestó claramente en su carrera. Mientras trabajaba en la serie El Avispón Verde, aceptó interpretar a Kato, un personaje secundario aparentemente menos importante que el protagonista. Sin embargo, fue precisamente este papel invisible el que le permitió mostrar sus extraordinarias habilidades sin la presión de ser la estrella principal. Paradójicamente, su actuación desde las sombras resultó tan impactante que en muchos países asiáticos la serie fue renombrada como el show de Kato. La aplicación práctica de esta filosofía en la vida moderna es transformadora. Implica trabajar diligentemente sin la necesidad constante de validación externa. Significa desarrollar habilidades sin anunciarlas prematuramente. Conlleva la disciplina de reservar tus mejores ideas hasta que estén completamente desarrolladas, en lugar de diluir su impacto compartiendo versiones prematuras solo para obtener reconocimiento inmediato. La estrategia del dragón oculto nos enseña a valorar ser subestimados. Cuando los demás no perciben tu verdadero potencial, obtienes el lujo del tiempo para prepararte sin presiones externas. Bruce Lee aprovechaba esta dinámica constantemente, permitiendo que sus oponentes lo subestimaran basándose en su apariencia física relativamente pequeña, solo para sorprenderlos después con una velocidad y potencia inimaginables. La resolución de este conflicto nos lleva a una nueva forma de entender el éxito, no como un espectáculo constante de logros públicos, sino como un proceso silencioso de construcción disciplinada. Bruce Lee lo expresó perfectamente. No rezo por una carga más liviana, sino por hombros más fuertes. Esta filosofía representa el compromiso con el crecimiento interno verdadero, no con la percepción externa de crecimiento. Al final, la estrategia de invisibilidad nos enseña que el momento de revelarse debe ser elegido cuidadosamente. Como el dragón que permanece oculto entre las nubes hasta el momento perfecto para descender, guardar nuestras capacidades hasta el momento estratégico correcto multiplica su impacto. Pero esta capacidad para moverse silenciosamente entre las sombras no nace de la noche a la mañana.
Requiere algo que Bruce Lee cultivó con obstinada determinación, una disciplina interior inquebrantable, una forja mental que pocos comprenden y menos aún están dispuestos a soportar. ¿Cuál era realmente el secreto de esa fortaleza mental que le permitía mantener la calma absoluta mientras otros perdían el control? Secreto 4. Disciplina interior. La forja mental del dragón. En los estudios de Hollywood, cuando todos los demás actores descansaban entre tomas, había uno que continuaba practicando sus movimientos. Mientras sus colegas disfrutaban de pinos las comodidades que la fama les proporcionaba, este hombre se sometía voluntariamente a entrenamientos que desafiarían incluso a los más resistentes. Bruce Lee no era solo un artista marcial o una estrella de cine. Era la personificación de una virtud casi extinta en nuestra era moderna, la disciplina interior. Vivimos en una sociedad obsesionada con la inmediatez. Todo debe ser rápido, fácil y sin esfuerzo. Las redes sociales nos muestran constantemente resultados finales espectaculares, ocultando convenientemente el proceso doloroso que les dio origen. Aplicaciones que prometen cuerpos perfectos en 30 días. Cursos que garantizan éxito financiero en semanas. Píldoras que ofrecen felicidad instantánea. La cultura actual no solo evita el esfuerzo, lo demoniza. En este contexto surge el conflicto, fundamental que Bruce Lee identificó décadas atrás. Una civilización que evita sistemáticamente la dificultad produce inevitablemente individuos incapaces de sostener cualquier logro significativo. Como él mismo expresó, no temo al hombre que ha practicado 10.000 patadas una vez, sino al que ha practicado una patada 10.000 veces. Esta filosofía confronta directamente nuestra búsqueda contemporánea de atajos. Las complicaciones aumentan cuando analizamos las tentaciones diarias que enfrentamos. La procrastinación se disfraza de autocuidado. El abandono de proyectos difíciles se justifica como cambio de dirección estratégica. La búsqueda constante de validación externa reemplaza la satisfacción del trabajo bien hecho. Cada notificación, cada distracción, cada excusa elaborada nos aleja un poco más del camino disciplinado que Lee predicaba y practicaba. La tecnología que debería liberarnos frecuentemente intensifica estas tendencias. Estudios muestran que la persona promedio revisa su teléfono 96 veces al día. Cada interrupción requiere 23 minutos para recuperar la concentración completa. La capacidad de atención humana ha disminuido de 12 segundos en 2000 a 8 segundos en 2015. No es coincidencia que Bruce Lee, aun siendo un innovador, mantuviera distancia de las distracciones de su época. El punto culminante de esta reflexión es una verdad que incomoda pero libera. La batalla más importante jamás ocurre en el exterior. No está en los rings de competencia, en las oficinas corporativas o en los estudios de filmación. La verdadera guerra, la que determina todas las demás, se libra en el silencio de nuestra mente, en esos momentos cuando nadie está mirando, cuando solo nosotros sabemos si estamos eligiendo la comodidad o el crecimiento. Bruce Lee comprendió esta verdad profundamente. Su famosa cita, "Derrota está en el pensamiento de la derrota", no era un simple eslogan motivacional. Era el reconocimiento de que el autodominio precede cualquier dominio externo. Cuando entrenaba hasta el agotamiento, no lo hacía principalmente para derrotar futuros oponentes físicos, sino para conquistar al adversario más formidable, su propia debilidad interior. Este entendimiento transformó su enfoque del entrenamiento. No se ejercitaba por obligación o rutina, sino como una expresión de libertad. Paradójicamente, descubrió que la verdadera libertad no proviene de hacer lo que queremos en cada momento, sino de la capacidad de hacer lo necesario incluso cuando no lo deseamos. Como él mismo explicaba, la libertad viene del autocontrol. Deja de ser una marioneta jalada por las cuerdas de tu intelecto. La aplicación práctica de esta filosofía comienza con un cambio de perspectiva radical. El dolor, la incomodidad y la dificultad no son enemigos a evitar, sino herramientas para forjar carácter. Bruce Lee no solo toleraba el dolor del entrenamiento, lo transformaba en combustible. No veía los obstáculos como impedimentos, sino como oportunidades para desarrollar nuevas capacidades. Este enfoque se manifestaba en sus hábitos diarios. Se levantaba temprano no porque tuviera que hacerlo, sino porque había decidido que ese era el hombre que quería ser. Mantenía una disciplina alimenticia estricta no por vanidad, sino por respeto a su instrumento de trabajo, su cuerpo. Dedicaba horas al estudio filosófico no para impresionar, sino para nutrir su mente con la misma dedicación que fortalecía sus músculos. La disciplina interior que Bruce Lee cultivó no era rígida ni opresiva, por el contrario era fluida y liberadora.
Le permitía expresarse con una autenticidad y efectividad que asombraba a quienes lo conocían. Como él decía, siempre sé tú mismo, expresa tú mismo, ten fe en ti mismo. Pero esta expresión auténtica solo es posible cuando primero dominamos nuestros impulsos más básicos. En un mundo que celebra la mediocridad y justifica la debilidad, cultivar disciplina interior es un acto revolucionario. No requiere recursos especiales ni circunstancias favorables. Solo necesita decisión. La decisión de levantarse cuando es más cómodo quedarse en cama. La decisión de continuar cuando todos los demás se han rendido. La decisión de hacer lo correcto incluso cuando nadie está mirando. Y mientras forjamos esta disciplina interior día tras día, surge una pregunta inevitable. ¿Qué sucede cuando esta fortaleza se pone a prueba en la soledad más absoluta, cuando no hay aplausos ni reconocimiento? Porque existe otro aspecto fascinante que Bruce Lee dominó, la resiliencia del solitario, esa capacidad de mantenerse firme contra viento y marea cuando se camina por senderos que nadie más ha transitado. Secreto 5. La resiliencia del solitario, el camino del guerrero interior. En las bulliciosas calles de Hong Kong, un joven Bruce Lee caminaba frecuentemente solo, observando, reflexionando. Años después en Hollywood, mientras las estrellas socializaban en fiestas extravagantes, él prefería la soledad de su sala de entrenamiento. Para muchos esto parecía tristeza o aislamiento. Para él era el secreto de su poder. En un mundo que teme la soledad como si fuera una enfermedad, Bruce Lee descubrió en ella su mayor fortaleza. El ser humano contemporáneo vive una paradoja dolorosa. Nunca antes habíamos estado tan conectados tecnológicamente y, sin embargo, el vacío existencial crece como una epidemia silenciosa. Rodeados de cientos de amigos virtuales, multitudes en las grandes ciudades y estímulos constantes, experimentamos una soledad más profunda que generaciones anteriores. Las estadísticas son reveladoras. El 61% de los adultos reporta sentirse solos regularmente, aun cuando sus vidas parecen socialmente activas en redes sociales. Este vacío crea un conflicto fundamental en nuestra psique. La sensación de no ser verdaderamente comprendido, de no importarle genuinamente a nadie, genera una vulnerabilidad que muchos intentan desesperadamente llenar. Y aquí surge la primera gran trampa, la búsqueda desesperada de conexión a cualquier precio. Relaciones tóxicas que se mantienen por miedo a la soledad. Grupos donde sacrificamos nuestra autenticidad solo para pertenecer. Validación externa como sustituto del valor propio. Las complicaciones se intensifican cuando estas estrategias inevitablemente fracasan. Después de cada intento frustrado de conexión verdadera, después de cada decepción social, después de cada traición o abandono, la herida se profundiza. El mundo moderno ofrece soluciones superficiales, más seguidores en redes, citas rápidas, entretenimiento constante para evitar el silencio revelador. Pero como Bruce Lee descubrió, estas son solo distracciones temporales de una verdad que, eventualmente debe enfrentarse. La soledad es el precio que pagamos por la profundidad, escribió una vez en su diario personal. Esta reflexión revela un entendimiento que Bruce Lee alcanzó mucho antes que la mayoría. El verdadero poder no nace en la constante validación externa, sino en la capacidad de encontrar valor y sentido en uno mismo, especialmente cuando nadie más está mirando. El punto de inflexión llega cuando comprendemos que la soledad no es una condena, sino una oportunidad. Bruce Lee transformó sus momentos de mayor aislamiento en periodos de inmenso crecimiento. Cuando fue rechazado por la comunidad tradicional de artes marciales por enseñar a estudiantes no chinos, no suplicó aceptación. En cambio, utilizó ese aislamiento forzado para desarrollar su propio sistema, el Jeet Kune Do, que revolucionaría las artes marciales para siempre. Esta perspectiva transforma radicalmente nuestra relación con la soledad. Ya no es algo a temer, sino un campo de entrenamiento para el espíritu. Como los antiguos guerreros samurái que se retiraban a montañas aisladas para perfeccionar su arte, el aislamiento estratégico puede convertirse en el crisol donde se forja el verdadero carácter. La aplicación práctica de esta filosofía comienza con un cambio fundamental: dejar de huir del silencio. En lugar de llenar cada momento con distracciones, reservar tiempo deliberado para estar a solas con nuestros pensamientos. Bruce Lee dedicaba horas a la meditación y a la escritura reflexiva, prácticas que requieren enfrentar el vacío interior antes de poder llenarlo con algo valioso. El segundo paso es redefinir lo que significa la soledad. No es la ausencia de otros, sino la presencia plena de uno mismo. Bruce Lee lo expresó perfectamente. Para conocerte a ti mismo debes estudiar cómo te comportas solo cuando nadie está mirando.
Es en estos momentos de verdadero aislamiento cuando caen las máscaras sociales y podemos ver con claridad quiénes somos realmente. La transformación continúa cuando aprendemos a convertir el rechazo y la crítica en combustible para nuestro crecimiento. Cuando Bruce Lee enfrentó discriminación en Hollywood por ser asiático, no permitió que eso definiera su valor. En cambio, utilizó esa frustración para impulsar su determinación, eventualmente abriendo puertas que parecían permanentemente cerradas para actores asiáticos. Finalmente, esta resiliencia del solitario nos permite desarrollar lo que Bruce Lee llamaba autoconfianza inquebrantable. No la arrogancia ruidosa de quien necesita constante aprobación, sino la tranquila certeza de quien se conoce profundamente y ha enfrentado sus propios demonios en la soledad. Los resultados de esta transformación son profundos. Relaciones más auténticas basadas en elección, no en necesidad. Creatividad sin limitaciones impuestas por el miedo al juicio ajeno. Y una libertad interior que permanece intacta incluso cuando el mundo exterior colapsa. Como Bruce Lee demostraba, quien ha dominado la soledad nunca puede ser verdaderamente vencido porque su fuerza proviene de adentro. En sus últimos escritos, Bruce Lee reflexionaba: «Caigo, me levanto y venzo». Esta simple frase captura la esencia de la resiliencia del solitario, la capacidad de encontrar dentro de uno mismo los recursos para levantarse después de cada caída, sin depender de aplausos externos o validación ajena. Y mientras exploramos esta filosofía de independencia interior y fortaleza en la soledad, surge una pregunta inevitable. ¿Hasta qué punto Bruce Lee estaba dispuesto a llegar para lograr sus objetivos? Porque detrás de su sonrisa carismática y sus reflexiones filosóficas existía un aspecto menos conocido de Bruce Lee, una mentalidad estratégica casi maquiavélica, una disposición calculada para hacer lo que fuera necesario para alcanzar la grandeza, incluso si eso significaba romper reglas establecidas y desafiar convenciones. Secreto 6. La mentalidad maquiavélica del dragón. Verdades ocultas de Bruce Lee. Cuando pensamos en Bruce Lee, inmediatamente aparecen en nuestra mente las imágenes icónicas. El grito característico, los nunchakus girando a velocidad sobrehumana, las citas inspiradoras sobre ser como el agua. Sin embargo, esta imagen superficial, aunque poderosa, es apenas la punta del iceberg de una mentalidad estratégica mucho más profunda y, en ciertos aspectos, inquietantemente maquiavélica. La mayoría conoce a Bruce Lee como un artista marcial, legendario o como una estrella de cine que rompió barreras raciales en Hollywood. Muchos incluso lo citan como filósofo inspirador, pero pocos comprenden realmente la mentalidad estratégica que operaba detrás de esa sonrisa carismática y esos movimientos espectaculares. Bruce Lee no era simplemente un luchador excepcional, era un maestro en el arte de la guerra psicológica. Aquí reside el conflicto fundamental. Admiramos la imagen de Bruce Lee sin comprender verdaderamente sus lecciones más profundas y potencialmente perturbadoras. Nos inspiramos con frases como «sé agua, amigo mío», sin entender la naturaleza implacable y estratégica que esas palabras realmente encierran. El agua no solo fluye pacíficamente, también puede ahogar, congelar o erosionar montañas enteras con paciente persistencia. La frustración surge cuando intentamos aplicar solo los aspectos más visibles de su filosofía. Practicamos técnicas físicas sin dominar la mentalidad estratégica. Compartimos sus citas inspiradoras en redes sociales sin implementar la brutal pragmática que las sustenta. Es como intentar conducir un Ferrari con solo el conocimiento de cómo funciona el volante, ignorando completamente el motor. Esta desconexión se intensifica cuando analizamos los desafíos contemporáneos. En un mundo laboral cada vez más competitivo, en relaciones interpersonales cada vez más complejas, en un panorama político y social cada vez más polarizado, aplicamos soluciones superficiales a problemas que requieren un entendimiento estratégico profundo como el que Bruce Lee cultivaba. La revelación transformadora llega cuando comprendemos que detrás de cada movimiento físico de Bruce Lee existía un cálculo estratégico digno de Maquiavelo. Consideremos estos principios que rara vez se discuten. Primero, Bruce Lee nunca mostraba todo su repertorio. En entrenamientos, deliberadamente ocultaba sus técnicas más efectivas. Como escribió en sus diarios personales, «El arte supremo de la guerra es someter al enemigo sin luchar». Entendía que la información era poder y que revelar todas tus capacidades te volvía predecible y vulnerable. Segundo, controlaba sus emociones no solo por disciplina espiritual, sino como herramienta estratégica. Su aparente calma antes de un enfrentamiento no era simplemente zen. Era una táctica psicológica deliberada para desestabilizar a sus oponentes.
Como observó en una ocasión menos conocida, la emoción puede ser tu mayor aliada o tu peor enemiga. Nunca la dejes decidir por ti. Tercero, Bruce Lee estudiaba meticulosamente a sus adversarios, identificando patrones y debilidades mucho antes de cualquier confrontación física. Su famosa frase, «Conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo, y en 100 batallas nunca estarás en peligro», refleja una mentalidad que constantemente evaluaba, calculaba y planificaba, incluso en situaciones aparentemente casuales. Cuarto, comprendía profundamente la naturaleza humana y sus vulnerabilidades. Sabía cuándo inspirar, cuándo intimidar, cuándo seducir y cuándo provocar. Su carisma no era accidental, era una herramienta cuidadosamente calibrada para influir en quienes lo rodeaban. La integración de esta mentalidad maquiavélica en nuestra vida cotidiana comienza con la observación silenciosa. Bruce Lee pasaba horas simplemente observando a otros practicantes, absorbiendo información sin revelar sus intenciones. En un mundo dominado por la autoexpresión constante en redes sociales, recuperar esta capacidad de observar silenciosamente otorga una ventaja estratégica invaluable. Continúa con la adaptabilidad constante, la famosa filosofía de Bruce Lee. Sobre ser agua no era una metáfora poética sobre la paz interior, era una estrategia de combate brutal. El agua se adapta perfectamente a cualquier contenedor, pero también puede congelar y romper acero cuando cambian las condiciones. Esta adaptabilidad implacable es precisamente lo que le permitió revolucionar las artes marciales cuando todos los demás estaban atrapados en tradiciones rígidas. Finalmente, su mentalidad se caracterizaba por la intercepción, atacar mientras el oponente está preparando su movimiento. Su sistema de combate Jeet Kune Do se basa precisamente en este principio. No esperar pasivamente ni atacar imprudentemente, sino identificar el momento exacto de vulnerabilidad y actuar con precisión devastadora. La verdadera transformación ocurre cuando dejamos de ver a Bruce Lee como un simple icono cultural y comenzamos a entender la profundidad estratégica de su pensamiento. No se trata simplemente de citar sus frases o imitar sus técnicas, sino de adoptar una mentalidad que constantemente evalúa, adapta y ejecuta con precisión calculada. Como Bruce Lee escribió en una nota personal, el conocimiento por sí solo no es poder, es solo potencial. El poder llega del uso estratégico de ese conocimiento en el momento preciso. Esta mentalidad del dragón, paciente, adaptable, pero implacablemente estratégica, es quizás el legado más valioso y menos comprendido que Bruce Lee nos dejó. Y mientras reflexionamos sobre esta dimensión más profunda y estratégica de Bruce Lee, surge una pregunta inevitable. Si esta mentalidad maquiavélica era tan poderosa, ¿por qué no la enseñaba abiertamente a todos sus estudiantes? Quizás porque entendía una verdad fundamental sobre el poder, que las estrategias más efectivas son precisamente aquellas que permanecen invisibles, operando en las sombras, mientras el mundo solo ve los resultados finales aparentemente milagrosos. Bruce Lee no fue simplemente un artista marcial o una estrella de cine. Fue un estratega, un filósofo y un revolucionario que comprendió verdades fundamentales sobre el poder, la disciplina y la naturaleza humana. Su legado trasciende las películas y las técnicas de combate. Lo que realmente distinguió a Bruce Lee fue su capacidad para integrar aparentes contradicciones, la fuerza de la invisibilidad estratégica, el poder del silencio calculado, la simultación, disciplina inquebrantable nacida del autoconocimiento profundo y una mentalidad que no temía desafiar convenciones establecidas. En un mundo obsesionado con la validación externa y los resultados inmediatos, las lecciones de Bruce Lee nos invitan a mirar hacia adentro, a cultivar fortaleza interna y a comprender que el verdadero poder no está en ser visto, sino en ver claramente, como el agua que se adapta a cualquier forma pero que, con tiempo y persistencia, puede erosionar montañas enteras. El dragón nunca muere, se transforma.